Bien, hemos estado mirando paso a paso lo que el Espíritu Santo hace 2000 años le escribió en palabras del Señor Jesús a la iglesia que estaba en Éfeso. Y allí en el capítulo 2 de Apocalipsis, quisiera hacer énfasis antes en algo. Yo no quisiera pedirle que levantara la mano aquel que sí está escuchando Apocalipsis siquiera una vez diaria, porque uno la puede escuchar varias veces. Pero a los que lo están haciendo, les voy a colocar otra sugerencia, y es que Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, podemos dar un saltico ahí a Daniel capítulo 10, 11 y 12, son como unas farolas tremendas con las que usted puede alumbrar su entendimiento para capturar todo lo que Apocalipsis le quiere entregar. Esto no es de si tengo estudios o no, si tengo plata o no, esto es de si tengo ganas o no. Y quisiera animarlos a que piensen que a esa lectura juiciosa que están teniendo de Apocalipsis una vez al día, le agregaran leer también ese capítulo 7, 8, 10, 11 y 12 de Daniel. Para que no se les haga muy pesado, piensen que Apocalipsis, en vez de tener 22 capítulos, tiene 27. Y se van a dar cuenta que la misma Biblia explica la Biblia. No es algo, porque vuelvo y te digo, si Dios quisiera enredarnos, le queda súper fácil. Pero si lo que quiere es revelarnos su voluntad, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no aprovechar la vida biológica que nos queda y temporal para entender a Dios, que en últimas eso es lo que Él quiere? Quiero que me entiendan, que se gasten la vida en eso, que inviertan su vida, no importa la edad, en entenderme, porque vamos a pasar la eternidad juntos. Es prácticamente lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Créanme que cuando tengamos el gran privilegio de estar en su presencia cara a cara, créanme, todo lo que aparentemente es importante ahora en la temporalidad no tendrá ningún valor. Entonces, pensemos que el Señor Jesús dijo en uno de los evangelios que el que haya este caminar es como aquel hombre que sabe de gemas y encuentra una perla supremamente valiosa en un terreno y dice que va y vende todo lo que tiene y compra el lote. O sea, no más, se dedica a eso. Bien. Escribe, dice el capítulo 2 de Apocalipsis, al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya vimos que la carta está dirigida al pastor de esa congregación y en su defecto a los miembros de esa congregación. Pero el Señor Jesús respeta el canal de autoridad. Él, obviamente, está ocupado en su iglesia porque es de Él. Cuando nos dice que se pasea en medio de los 7 candeleros, es porque las iglesias son de Él. Pero al dirigirse a esa congregación local, lo hace a través de
el pastor o líder que ha colocado en esa congregación. Importantísimo eso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y nos dimos, porque eso sí les cuento que afán no tenemos, que es otra de las cosas espectaculares de este caminar, y es que la temporalidad es solo eso, algo temporal. Si nosotros le agregamos a nuestra manera de ver la vida, de enfrentarla, de afrontarla, de vivirla, el concepto de la eternidad que nos transmiten las Sagradas Escrituras, somos las personas de las cuales el Espíritu Santo no solamente nos da, sino que nos puede exigir paz en toda nuestra manera de vivir. Paz en toda nuestra manera de vivir. Entonces, nos dimos a mirar la historia de cómo se fundó esa congregación en Éfeso. Y para ello fuimos al libro de Hechos de los Apóstoles. Estuvimos mirando de cerca cómo fue eso que ocurrió allí tan maravilloso, de cómo Dios siembra una congregación en una ciudad. Sabe que el hecho más importante de una ciudad, no importa la época en la que se valore, es la presencia que Dios tuvo en esa ciudad. No es la red vial que los gobernantes hagan, no es la tecnología que el ser humano aporte a esa ciudad y la haga una ciudad pues conectada con todo el planeta y sus alrededores. No es inclusive la calidad de gobernantes o estrategas que esa ciudad tenga, no, es la relación que Dios haya tenido con esa ciudad. Entonces, cuando valoramos la vida desde ese punto de vista, todo cambia. Para aquel que es atraído por el Espíritu Santo a entenderlo, porque esa es otra de las cosas. Hablamos de que para entrar a leer Apocalipsis, uno debe suplicarle al Espíritu Santo que le permita entenderlo. Y le garantizo que se lo va a permitir. Ahora, dice la Escritura, porque vamos apenas en el versículo 1, miren cómo Juan nos va a decir quién es el que inspira esta carta. Porque luego de que le dice al ángel, o sea, al pastor de esa iglesia en Éfeso, se le presenta el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo glorificado. El Señor Jesús indudablemente tuvo esa faceta en los evangelios, en su ministerio terrenal, en su resurrección y en su ascensión, como lo vemos en Hechos capítulo 1, pero el Jesús que está hablando acá es el Jesús glorificado, el cual, si usted lee por allá, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, que él hablando con el Padre le dice, para que me vuelvas a la gloria que tuve antes. Porque recuerden que él se despojó, Filipenses capítulo 2, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo como nosotros. Y estando en la condición de ser humano se humilló como siervo y hasta la muerte de cruz. Pero después de la resurrección, él retoma el aspecto glorioso y la posición gloriosa que siempre ha tenido desde la eternidad. Entonces el Jesús que estamos viendo acá es el mismo que conocimos en los evangelios, pero con todos sus atuendos, como lo hemos visto. Entonces miren él cómo se presenta. Son títulos que nosotros no le conocíamos en los evangelios, porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya vimos que las estrellas que él tiene en su diestra son los ángeles de las iglesias que están representadas en los candeleros. Entonces, nosotros los pastores, digámoslo así, estamos en la diestra del Señor Jesús. Nos tiene como flechas, como lanzas,
Hay un salmo, creo que es el 127, que dice: dichoso el que llena su aljaba de hijos. La aljaba del Señor está llena de pastores y pastoras. Entonces, a la vez, es un privilegio, pero también algo a lo cual tenemos que tenerle mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Aquí no es que Dios me pertenece, sino que me doy cuenta de que le pertenezco a Dios. Entonces a esta congregación y a las siguientes se les va a presentar a cada una de ellas con un título. A esta en específico le dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Mire que ese anda ahí está en un presente continuo. Cuando me dice que está en medio, es porque la iglesia del Señor gira en torno a Él, no Él en torno a la iglesia. Miren que aquí el Señor ya nos está recordando que Él es Señor y no solamente Salvador, porque si me estoy ahogando, el salvavidas se lanza, o el guarda se lanza y me saca. Él es mi Salvador, pero de ahí a que yo me vaya a seguirlo a Él para servirle y pertenecerle, ya es otra cosa. Hay mucho creyente así. En cierta manera la relación que tienen con el Señor Jesús es: me salvó de mis pecados, me dio vida eterna, me llena con su Santo Espíritu, todo me. Pero otra cosa es decir: es mi Señor. Entonces, Él, Señor, nos está diciendo que es el que está en medio de los 7 candeleros de oro, para que entendamos nosotros que nosotros somos los que giramos en torno a Él y no Él el que gira en torno a nosotros. ¿Cómo sé yo si tengo un Dios satélite girando en torno a mí? Cuando lo tengo como mandadero. Señor, me enfermo, sáname. Fracaso financieramente, prospérame. Tengo problemas emocionales, restáurame. Estoy siendo perseguido por mis enemigos, libérame. Todo en torno a uno. Mientras que aquí el Señor nos está enseñando madurez y nos dice que debemos estar dispuestos. Hay una semblanza muy linda en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, y es que en la habitación o palacio que ocupaba el rey David hay un aposento en el cual se presentaban sus generales y sus hombres para esperar todos los días las órdenes que él iba a dar. También lo puedo entonces pensar de esta manera: yo me debo presentar todos los días delante de Dios, mi Señor Jesús, no solo mi Salvador, sino mi Señor Jesús, mi amo, para que me diga qué es lo que debo hacer. La vida de oración de algunos es muy tediosa porque se presentan ante Dios en la oración para decirle al Señor lo que tiene que hacer, pero qué vergüenza, qué cosa tan infantil. Está bien que eso se le ocurra a uno siendo recién parido en los caminos del Señor, pero si uno es bien discipuladito y la persona que lo está guiando a uno en esto le enseña, rápidamente se da cuenta uno que el que manda es Dios, no uno. Y por lo general nos va a mandar a hacer cosas que no queremos hacer, porque esta carne caída no quiere hacer lo que Dios. Entonces por eso algunos creyentes viven una vida liviana en esto. Son salvos, obviamente, pues, porque lo que Dios da no lo quita, pero para efectos de utilidad en el reino no sirven, como dicen en mi pueblo, ni para taco de escopeta, porque no son útiles al prestar el entendimiento al Señor
para darse cuenta de que ellos son los que han sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo con un objetivo eterno. Y el objetivo eterno ya lo vimos en el primer capítulo, tal vez lo pasamos de largo, y es hacernos un reino de sacerdotes al servicio de Dios. ¿Te das cuenta? No un Dios que le sirve a unos reyesitos energúmenos que se creen sacerdotes, sino un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Bien, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El oro significa santidad en la economía bíblica. Todo lo que vamos a ver de parte de Dios en todo este libro lo simboliza con el oro, pero el oro refinado, el oro puro, el oro al cual se le han sacado todas las escorias y realmente puede decir uno que es de gran calidad. Bien, Johnny, ¿por qué no avanza más rápido? Apenas vamos en el primer versículo del segundo capítulo. Porque no hay afán. En esto no se puede correr. O sea, que esa es la otra cosa. Queremos ser como los aguacates que llegan duros a la casa y entonces lo meten en papel periódico como si supieran leer y para que pongan blanditos rápido. Y así no es en el cristianismo. A esto hay que sacarle el tiempo y permitir que las palabras del Señor nos interesen y bajen. Entonces a ese ángel que está en la iglesia en Éfeso es al que el Señor Jesús le dice a Juan que le escriba y que el que le está mandando a escribir y lo que le está escribiendo es el que anda en medio o el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pero el Señor no se queda en su presentación, nos ha enseñado mucho al mostrarnos estos 2 aspectos que no le conocíamos. Usted es el que tiene a sus siervos en su diestra, pero además es el que está en medio de las congregaciones. Todo gira en torno a usted. Le manda a decir algo, dice esto. El asunto acá es que a este líder de la iglesia en Éfeso, el Señor Jesús le va a hacer unos reconocimientos primero, porque eso sí, el Señor sabe en qué estás bien y sabe en qué estás mal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo sabe todo. Él es Dios, es omnisciente y omnipresente. Él está hablándole a congregados que saben que Dios conoce absolutamente todo de uno. O sea, es que no hay lugar a donde esconderse de Dios. Y mira lo que dice: yo conozco, gloria a Dios. Qué bueno que estamos ante Dios y Dios, así yo le quiero ocultar cosas, me está diciendo, te conozco, sutanito, sutanita, te conoce además por nombre propio. Quedamos en que el apóstol Juan no está diciendo los nombres de estos pastores de estas congregaciones locales de aquella época, porque la persecución por parte de los enemigos del reino de Dios era tremenda. Entonces era ponérselos en bandeja de plata al diablo y a sus secuaces. Pero ese líder allá en la congregación de Éfeso, al recibir este escrito del apóstol Juan, debió haber temblado. Yo conozco. Mira lo que le dice: conozco tus obras. También se lo va a decir en el capítulo 2, versículo 19 a una de las congregaciones, en el capítulo 3, versículo 1 a otra, en el versículo 8 del capítulo 3 y en el versículo 15. Lo que me está diciendo es que además Él conoce todo lo que hacemos. No solamente lo que somos, sino lo que hacemos. Así no se lo digamos. ¿Qué obras conoce el Señor Jesús de este líder en la congregación de Éfeso? En Éfeso. Dice, y tu arduo trabajo. Las palabras que usa acá el texto
da a entender con arduo que es un trabajo que hace sudar, en el cual se agota toda la energía que un ser humano al servicio de Dios puede tener. Toda. No estamos frente a un líder que le sirve a Dios cuando salió del trabajo. No, ese es su trabajo, servirle. Cuando le haya dado tetero a los niños y a las niñas. No, ese es su trabajo. Cuando haya terminado la carrera. No, ese es su trabajo. Después de que salga de... No, ese es su trabajo. Cuando le dice, y tu arduo trabajo, él no le está alabando cosas del trabajo temporal. Él le está alabando el trabajo en la obra del Señor. Completamente dedicado el individuo al asunto del reino de Dios y su justicia. Entonces, mire, cuando él dice, yo conozco, es impresionante porque le está diciendo, sé todo lo que haces, cuando dice tus obras. Y cuando dice tu arduo trabajo, es que lo hacía de una manera concienzuda. O sea, en este señor no hay negligencia o indolencia. No recuerdo el pasaje, está en el Antiguo Testamento, tal vez usted lo pueda buscar. Dice, hay de aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Es decir, que una vez haya puesto la mano sobre el arado, para decirlo de otra manera en el Nuevo Testamento, lo haga con desgano, con desánimo. Entonces imagina un pastor diciendo, no, pues yo hago esto porque no me queda más, eso es lo que tengo que hacer. Qué pereza levantarme todas las madrugadas a orar. Estoy hablando de hacer. Qué pereza leer las Sagradas Escrituras, en nuestro caso local. Créanme, es que el Espíritu Santo nos dijo como congregación local del Tesoro que leyéramos 9 capítulos diarios como mínimo. Eso no es un invento. Entonces, cuando yo realmente siento ese compromiso, lo que me está diciendo es, deleítate por lo menos en la lectura juiciosa de la palabra ya que la tienes completa. Esta gente apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Qué pereza congregarme. Qué fastidio tenerme que relacionar con los demás. Qué jartera esto del ágape, yo por qué tengo que agapar a la gente. No, y tu arduo trabajo. Si encuentra el versículo, me lo dice por favor en la versión del 60. Hay de aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Jeremías 48, 10. Jeremías 48, 10. Ese es un versículo que a mí me atraviesa el alma. Preparar concienzudamente, por ejemplo, el transmitir la enseñanza. Buscar, estar completamente dispuesto a investigar, en fin. Además dice, otra cosa que le admira, la paciencia. Este ángel de la iglesia en Éfeso era un hombre paciente. Ojo, en respeto al texto, estoy hablando del líder de esa congregación. Usted no se me vaya a bajar del caballo diciendo, esto es para el líder. No. Se le habla al líder, pero cobija todo el cuerpo local. La paciencia ahí no es entrega en derrota, no. No es estar resignado a, me tocó esto, ¿qué situación? ¿Qué vamos a hacer? No. La paciencia acá, de la cual mi Señor habla, es la valentía para afrontar sufrimientos. Algunos pareciéramos solo tener valentía para los éxitos, pero es que el alma se prueba en las pruebas. ¿Quieres saber qué hay dentro de ti? Dios permite las pruebas, Santiago capítulo 1. ¿O no dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas? Lo que pule el carácter son las pruebas, pero ¿cómo se afrontan?
con paciencia. Se afronta con paciencia los sufrimientos y las luchas, y en una gran mayoría de casos las derrotas, porque el carácter se muestra también en las derrotas, cómo se asume. Sin embargo, cuando uno lee atentamente, por ejemplo, la carta a los Romanos, se puede dar cuenta de que el versículo estrella de Romanos que todos conocemos tiene mucho contenido, porque dice: a los que aman a Dios, solo los éxitos les ayudan a bien. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Entonces, esa gracia que recibimos es para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Sin embargo, usted y yo, que ya hemos leído atentamente, por lo menos en estos últimos 7 días, 7 veces el Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que se aproxima un gran peligro en el cual ha caído no solamente el líder, sino la congregación de Éfeso, en Éfeso. Porque yo puedo hacer todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Obras, y el Señor dice: te las aplaudo. El arduo trabajo, y el Señor dice: te lo aplaudo. Y afrontarlo todo con paciencia. Pero recuerden que esa cosa se puede hacer sin vida y sin amor en Dios. Simplemente como aquel profesional que se levanta todos los días, abre la puerta de su oficina, de su despacho, de su consultorio, pero lo hace y su corazón no está ahí, porque le tocó eso. Y va usted y le pregunta: ¿qué quisiera haber sido en la vida? Y dice: no, pianista. ¿Y por qué estás haciendo esto entonces? Porque esto fue lo que me tocó. Entonces no hay vida, no hay amor allí. Y para allá es donde va el Señor. Entonces, hay otra cosa que el Señor le admira a esta congregación y a su líder, y le dice, porque miren la familiaridad con que lo trata: y que no puede soportar a los malos. Indudablemente, la conducta doctrinal, porque recuerden que en lo que vimos de la historia de la congregación de Éfeso, el apóstol Pablo, el mismo Timoteo, mejor dicho, el Espíritu Santo les ha venido advirtiendo acerca de la sana doctrina. ¿Recuerdan? Que vimos eso, que es muy importante. Era gente doctrinalmente correcta. Uno no le podía encontrar ninguna tacha. Tanto que no toleraban el pecado doctrinal, porque el asunto con la gran mayoría de los creyentes que no maduran es pensar que el pecado es solo beber o robar o tener manchas sexuales. No, también es qué creemos y cómo hablamos de lo que creemos, que es la doctrina. Recuerden que la doctrina es todo lo que hablamos de algún tema, en este caso de las cosas santas de Dios. Entonces, en este caso no había tolerancia a ese pecado doctrinal. Y aquellos que se dedican a la carne doctrinal, por decirlo así, eran puestos en orden o despedidos de esta congregación, porque no los aguantaban. Por eso dice: y no puede soportar a los malos. Alguien se levantaba en esa congregación esbozando alguna herejía, y si le podían corregir bien, si no, había que extirparlo. ¿Por qué? Porque puede torcer a otros. Y lo que estamos procurando es la rectitud en la salvación que hemos recibido. A tal punto que esta congregación nos enseña algo que muchas congregaciones en la actualidad no hacen. Si a mí a una gran mayoría de personas hoy en día, líderes de congregaciones locales, les anuncian que un apóstol los va a visitar, no. Como que les cae un velo sobre los ojos y
bajan todas las defensas. Ahí es donde hay que subirlas. Porque cuando un apóstol de aquella época quería visitar la congregación de Éfeso, lo ponían a prueba. Por eso dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Esta congregación era una congregación que no tragaba entero. Usted encontraba muy pocos creyentes en la congregación de Éfeso con dudas doctrinales o que sufriera de descreste por los pergaminos de la persona que estuviera ahí al frente enseñando. No, ellos no tragaban entero. Y cuando se dicen ser apóstoles, recuerden que ya vimos que también eran llamados falsos maestros. Entonces esta congregación era extremadamente celosa, a tal punto que probaban a los que se decían ser apóstoles o enviados. ¿Y cómo los probaban? Pues con las Sagradas Escrituras, mirando no solamente lo que transmitían en conocimiento, sino también su comportamiento. Porque el Señor Jesús, que es el que está hablando, les alaba y le alaba a este líder y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y ¿qué? Y no lo son. Por eso se les exigía a muchos, al visitar una congregación local, cartas de recomendación. Encontramos vestigios de eso en 2 de Corintios capítulo 3. Y está bien. Sí, cuénteme, señor apóstol, ¿de qué congregación local viene usted? Entonces, se les entregaban cartas de recomendación de la respectiva congregación local donde ese apóstol se congregaba. Usted y yo, por tener tanto acceso a las redes hoy en día, vamos a encontrar que hay una constelación de apóstoles impresionante y una cantidad de gente aplaudiéndoles, que cuando uno le dedica siquiera 3 minutos a una intervención de uno de estos fulanos, se da cuenta que son puras babosadas, pero la gente aplaudiéndole y felices que porque visitaron la ciudad, y enojados con hombres como el de Éfeso, celoso de su congregación, que no patrocina esa clase de eventos. No, y no lo son. Muéstreme qué dice, cuál es su comportamiento allá. Es que un apóstol no necesita cartas de recomendación. ¿Quién le dijo que no? Estamos en épocas muy peligrosas. Si estaban en peligro hace 2000 años, que usted escribe una carta y llegaba a los meses y la respuesta volvía al año, ahora que las cosas son súper rápido, no es sino estamos a un clic de distancia de todo. Y no lo son. Había una norma con respecto a recibir apóstoles en las congregaciones locales, estrictísima. Esto para evitar el turismo apostólico y el saqueo de mercenarios en aras de ser apóstoles. Decía lo siguiente, comillas, y todo apóstol que llegue a vosotros sea recibido como si llegara el Señor Jesús. Pero ese apóstol no debe quedarse más de un día en esa congregación. Y dice, sin embargo, si hubiera necesidad de que se quede, que no pase de 2 días. A tal punto era el celo que a continuación el requisito para aquellos del primer siglo decía, pero si se queda 3 días ese apóstol, es un falso profeta, no tiene nada más que hacer ahí. ¡Wow! John, ¿por qué eso tan estricto? Porque es que de esto se trata, de ser celosos en esto que decimos creer. Y no celosos cerrados, sino celosos abiertos que tienen un sedazo doctrinal y de práctica suficiente para no tragar entero. Hay una cantidad de gente tumbada en todas las áreas por no aplicar esto. A veces pienso que es por falta de lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras y muchas veces ni por falta
juiciosa de las Sagradas Escrituras, sino de comprensión de la lectura. ¿Qué hacían entonces estos de Éfeso y su líder? Ponían a prueba a aquellos que se decían ser apóstoles, pero hallaban algunos mentirosos y no lo son. Y además dice, y los has hallado mentirosos. Preguntados, ¿quién es por la gran mayoría aceptado que es el que escribió Apocalipsis? No le dé miedo, tranquilo, que si se equivoca, lo digo. Juan. El apóstol Juan no es que estuviera hablando de esto ahora, pues. Dijo, qué gran descubrimiento. Él ya lo venía viendo y analizando desde su primera carta. En la primera carta, el apóstol Juan le escribe a las personas en el versículo 1, en el capítulo 4. Y miren que esta referencia es para creyentes. Cuando el apóstol Juan dice amados, allí prácticamente está diciendo cristianos. Y miren lo que les advierte, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan son valiosísimas. Este apóstol tiene un privilegio tremendo de parte de Dios por permitirle escribir tanto. Mire usted que tiene el Evangelio de Juan, que suman ¿cuántos capítulos? 21, 22, no me acuerdo, 21. Sumémosle los 5 capítulos de la primera carta, son 26. La primera y la segunda tienen de a capítulo, son 27. Creo que tiene más, algo ahí, 27, 28. Y los 22 de Apocalipsis, ¿cuántos capítulos Dios les permitió escribir a este hombre? 50 capítulos. Cuando usted vaya a querer capturar el pensamiento de un hombre de Dios como estos, no se lea un solo capítulo de Apocalipsis, léaselo todos, pero también léase los 5 capítulos de la primera carta, el capítulo de la segunda y el capítulo de la tercera, y atrévase sin ningún temor. Es que ¿cuál es el temor? Si es un deleite leerte los 21 capítulos del Evangelio, de manera que tú puedes tener el panorama de 50 capítulos. Mira, si sumamos los capítulos de Juan, son casi los de Isaías, que son 66. Entonces mira que para esto sí hay que dedicar tiempo. Esto no es como para, hoy martes, no fui a cine, me voy para la clase. No, hermanos, esa no es la idea. Es viernes, no tengo ningún matrimonio ni ninguna reunión de la empresa, me voy para el servicio. No. O sea, si nosotros nos presentamos con eso ante creyentes como los de la congregación de Éfeso, créeme que nos van a mirar como gentes dignos de lástima. Entonces Juan viene advirtiendo esto desde su primera carta en el capítulo 4 y dice, amados, es decir, agapados, no creáis a todo espíritu. Como estoy en la versión del 60, que es la que me gusta usar para la enseñanza, usted puede leerlo en cualquier otra versión, se dará cuenta que cuando dice allí espíritu no se está refiriendo a espíritus inmundos, ni se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a gente que enseña la palabra. Vale, no creáis a todo espíritu. Es decir, una de las cosas que más atacaban en los creyentes, los apóstoles del primer siglo, era que uno no fuera crédulo, que lo que le fueran diciendo a uno lo creyera. Por eso él dice, no creáis a todo espíritu, es decir, no acepten sin desmenuzar cualquier tema, no reciban a alguien que les enseñe la palabra cualquiera, sino que dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Lo que está diciendo es, pruebe primero a esa persona si es de Dios. Ay, pastor, es que venía con una Biblia bajo el brazo, puede venir con una caja de Biblias. Ay, es que dijo que él amaba mucho a Dios, puede decirlo 10,000 veces. Miren qué importante, probad. Cuando el apóstol dice probad, lo que pasa es que nosotros somos
discúlpenme, no los meto a ustedes, sino la gran mayoría de personas somos tan melindrosas, como que no tenemos carácter. Porque allí cuando dice probad, es una orden, no es una sugerencia. Juan está diciendo allí en aquel versículo si a usted lo tumban es porque usted se dejó tumbar. Si no probad los espíritus, si son de Dios. Sobre todo es que hoy en día hay mucho evangelio piramidal. ¿A cuánta gente no han tumbado en una de esas cosas que le sufren mucho y no le dan nada? Lo mismo ocurre en la fe. Te prometen mucho y no te dan nada. Pero es porque te dejaste tumbar, porque no probaste. Dice, si no probas los espíritus, si son de Dios. O sea, si lo leemos de otra manera, ese versículo diría, no todos los que vienen son, ni todos los que vienen honran a Dios y a su doctrina. Hay gente de mala fe. ¿O no lo dijo Pablo precisamente en la carta a los Efesios en el capítulo 4? Niños fluctuantes arrastrados por cualquier viento de doctrina, por artimaña de engañadores que los inducen al error. Hay gente mala, perversa en este camino. Si no pruebas los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Perdone, no lo digo por usted, en aras de los que nos escuchan después. Cuando dice muchos, es que no son pocos. Sí, cuando uno encuentra creyentes que casi se rasgan el vestido diciendo, pero ¿por qué tanta gente predicando el mal en aras de hacernos creer que están predicando el bien? Pues porque ahí dice, pues yo cómo voy a asustar si ahí dice. Falsos profetas son también los anticristos mencionados en el capítulo 2 de la misma carta del apóstol, del versículo 18 al 27. Pedro los llama falsos maestros. Pablo los llama falsos apóstoles, también los llama falsos hermanos. Tanto Pedro como Judas en sus cartas hablan de ángeles engañadores. Pablo habla en sus cartas de doctrinas de demonios. El Señor Jesús, que es el dueño del letrero, me habla de falsos cristos en Mateo capítulo 24. En fin, el asunto que Juan resalta acá es que han salido por el mundo. Desde hace 2000 años están en acción, generación tras generación. Así como usted y yo tuvimos el privilegio, gracias a Dios, de recibir la sana doctrina. Si usted busca en una de las cartas a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y el evangelio ha venido de generación en generación, imagínate, desde hace 2000 años, y nos ha llegado a nosotros en este año 2023, y nos ha llegado en la corriente doctrinal correcta. De la misma manera, desde hace miles de años vienen falsas doctrinas saltando de generación en generación y tienen sus discípulos también. Y tienen sus maestros que los enseñan. Nos corresponde a nosotros detectarlos. Ahora, él no se queda en la sugerencia, va más allá. Me enseña cosas mínimas para conocer si una persona está en una buena doctrina o no. En esto conoced el Espíritu de Dios. Es decir, usted sabrá si el Espíritu Santo está obrando en una persona en lo siguiente, 2 puntos. El apóstol nos está enseñando cómo discernir y cómo desarrollar un don que el Espíritu Santo le ha entregado a la iglesia, que es el discernimiento de espíritus. Es decir, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos enseña que uno de los dones de manifestación entregado por el Espíritu Santo a la iglesia es el discernimiento de espíritus. Es decir, yo puedo discernir por el Espíritu Santo si lo que esa persona tiene como habitante es el Espíritu Santo o una cantidad de demonios que enseñan falsas doctrinas. Entonces, esto a mí cada vez que paso por acá se me vuelve todavía más serio y me da más temor y temblor. Uno, de no estar enseñando yo una falsa doctrina. Es que a uno, con razón dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Peor posición que esta no puede haber por la responsabilidad que hay.
pero hay gente que conscientemente o engañada se dedica, eso sí, a enseñar falsas doctrinas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando el apóstol estaba escribiendo esta primera carta a la que estamos haciendo referencia, había un movimiento que decía, o les parecía a ellos imposible, que un Dios tan puro como el que tenemos, que un Dios tan excelso como el que tenemos, que un Dios tan maravilloso como el que tenemos, se hubiese atomizado haciéndose ser humano. Para ellos no solamente era una cosa imposible, sino una vergüenza y además un despropósito que alguien como Dios se hubiese hecho ser humano. Mira qué tan imperceptible esa falsa doctrina, porque estaban negando entonces la encarnación de Cristo en la persona del Señor Jesús. Porque al negar la encarnación de Cristo en la persona del Señor Jesús, estaban negando que se hizo hombre, por lo tanto para ellos había sido un farsante aquel que fue asesinado en la cruz del Calvario. Y miren hasta dónde llegan las cosas. Si eso fuese así, entonces la humanidad todavía estuviera sumida en sus pecados y en condenación, porque entonces tal Salvador no existió. Dios sí existe, pero que se haya hecho hombre, imposible. Ahora, Juan, en vez de ponerse a hablar de ese billete falso, le habla a la gente del billete correcto. Y entonces dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que se ha hecho ser humano, que se encarnó en una virgen, que creció, que fue crucificado, que fue sepultado, que fue resucitado, que fue ascendido y que se ha sentado a la diestra del Padre y además vuelve, todo eso va ahí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice el apóstol, es de Dios, así de claro, así de sencillo. Miren que a propósito no es algo como que uno diga, y raíz cuadrada, llevo 2, bajo 1 y entonces plano cartesiano. No, nada de eso. Es algo hasta elemental, porque lo entiende una persona nacida de nuevo que renueva entendimiento. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en palabras y acciones, desde luego. Y cuando me dice Jesucristo, mire que este título tiene 2 componentes, Cristo y Jesús. Y mire que ahí menciona primero a Jesús en el enunciado, porque me está hablando de el encarnado. ¿Y qué es encarnado? Es Cristo, Jesucristo. Enseña mucho cada uno de estos renglones, pero no nos podemos quedar ahí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sencillo, no es de Dios. Entonces, si estas personas que se habían metido en las congregaciones enseñando que Jesús no era el Cristo, porque era imposible que Dios se hubiese encarnado en el ser humano que decía ser, entonces, ¿qué es esta clase de gente? Dice, y este es el espíritu del anticristo. Hay una doctrina del anticristo que viene siendo sembrada desde hace 2000 años para que se manifieste tremendamente en el capítulo 12, 13 del libro de Apocalipsis. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene. Entonces ahí es donde uno por lectura juiciosa, disculpen amigos, ¿están acá? Entonces ahí es donde uno por lectura juiciosa de la palabra inmediatamente, ¡pam!, cae en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y dice, claro, es que el anticristo, que es el hombre inicuo del que hablan ahí en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, no se ha manifestado, obvio, porque se manifiesta en el capítulo 13 por promoción de Satanás de Apocalipsis. Entonces, todas esas falsas enseñanzas vienen abriendo el escenario durante siglos para la manifestación final de este hombre inicuo que es llamado por el apóstol Juan el anticristo o la bestia que sale del mar en el capítulo 13 de Apocalipsis.
el cual vosotros habéis oído que viene. Y dice, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, estas enseñanzas de demonios transmitidas por seres humanos, si yo soy un maestro supuestamente y no estoy lleno del Espíritu Santo para transmitir la sana doctrina, les pregunto, ¿de qué estoy lleno para transmitir una falsa doctrina? De demonios. Yo no me diga que mi mamá está llena de demonios porque está metida en esa doctrina de idolatría. Mi hermana, sí. ¿Y quién lo dice? Pero si es mi mamá la que me atetó. La Biblia. ¿Y qué voy a hacer? Pues mirarla de lejitos y tratar de evangelizarla con la doctrina correcta si es posible. Porque ese es el asunto. Miren que uno a veces parece leyendo la Biblia como no leyéndola. Porque la Escritura dice que en aquel día del Señor habrá dos en un lecho. ¿Sí? Pensemos en marido y mujer, durmiendo en la misma cama. Y uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. ¿Por qué? Porque esta persona llena del Espíritu Santo es tomada y el que no está lleno del Espíritu Santo porque no ha creído es dejado. Así de sencillo, está por todos lados. Y que ahora ya está en el mundo. Cuando dice que ya está en el mundo, y me quiero detener mucho en esto porque es que es importantísima esa primera mini carta a los Efesios, es que hay una doctrina que está tras bambalinas mientras aparece abiertamente el anticristo o la bestia de la que habla Apocalipsis capítulo 13, o que me la anuncia desde siglos atrás, aún sin entenderlo completamente Daniel en su capítulo 11. Es interesantísimo. ¿Y dónde está? Dice, por deducción, que estas falsas doctrinas han estado merodeando dentro de los pasillos de los templos y afuera en las calles del mundo, donde la libertad que me da el Espíritu Santo, como no lo tienen, la reemplazan por religión. Y cuando el Espíritu Santo no está, las religiones ejercen sobre los humanos un espíritu de control. Pero cuando yo entrego el Evangelio puro, la gente que lo recibe tiene libertad. Entonces, el amor puro a Dios es el que está siendo atacado por esta clase de falsas doctrinas. Por eso, el Señor Jesús le dice en el capítulo 2, versículo 2, a este líder y a sus congregados: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo eso hay detrás de poner a prueba. Pero tenemos que seguir. Hagámosle unos minuticos más. En el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 3 de Apocalipsis, el Señor Jesús le sigue reconociendo cosas a este ángel y a su congregación. Y ha sufrido. Vuelvo al punto del sufrimiento. Hay una doctrina que es la doctrina del sufrimiento, que está regada por todos los evangelios y por todas las cartas, que los predicadores del maldito, remaldito evangelio de la prosperidad no predican. Porque como venden el evangelio, no entregan el evangelio. Porque como lo que van es, como dice 1 Timoteo capítulo 6, con el ánimo de enriquecerse con las cosas de Dios. Entonces, hoy usted encuentra multitudes, es que son, con razón el Señor Jesús dijo, no temáis manada ¿qué? Pequeña. Esto es de poquitos, hermanos. Es un gran grupo, pero es pequeño con lo grande que debería ser. Por eso Él dice, por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, hay una puerta ancha por donde pasan todos. ¿Cuánta gente se sorprenderá el día de mañana cuando llegue al tribunal de Cristo y se encuentre con que no es salva? Pero si estaba en una congregación, sí, pero no es salvo. Pero si abrían la Biblia, sí, pero no es salvo. Pero si hice la oración de entrega, sí, pero no naciste de nuevo. Pero si hice una cantidad de cursos, pero jamás renovaste entendimiento. Impresionante. Vuelve y le dice,
y ha sufrido. La dedicación de esta congregación era inquebrantable, a pesar de lo arduo. Es que mire, este caminar no es fácil. Ay, tan rico llegó al Señor, ¿cómo se le arregló la vida? No, sí llegué al Señor, se me arregló el destino eterno, pero ahí es que empieza, perdónenme la expresión tan jocosa, el Cristo a padecer. Ahí es donde uno empieza a encontrar la loma empinada, la carretera destapada, los obstáculos. John, así la gente no se va a animar, es que aquí no somos animadores. Es que la gente no se va a motivar, es que aquí no somos motivadores. Ay, es que la gente no va a querer seguir, es que no estamos buscando seguidores. Y has sufrido, y dice, y has tenido paciencia. Estos obreros de Éfeso eran inagotables, eran, permítame la expresión, unos tesos en la labor correcta de la sana doctrina y de la propagación del Evangelio y la defensa de él. Y aquí viene algo que es hasta contradictorio, porque le dice, y has trabajado arduamente por amor de ¿qué? De mi nombre. Ese arduamente me dice que esta congregación no era vaga espiritualmente por ningún lado, usted no le encontraba fisuras, ni en ningún momento bajaban la guardia, soportaban las labores duras y pesadas que a veces implica este caminar, y lo más bonito, sin chistar, porque usted encuentra personas cristianas que dicen, ve, ¿y cómo vas? Aquí, llevando la carga del Señor. A mí sí me tocaron como todos los clavos de Cristo, así en esa desidia, como sin entender. Y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre. Y aquí es la paradoja interesante. ¿Y sabe por qué es interesante la paradoja? Porque esta gente en Éfeso, mire todas las virtudes que tiene, y amaban el nombre del Señor, pero no lo amaban a Él. ¡Wow! Pero el Señor le sigue reconociendo. Solo esto es una abrebocas para el jaloncito de orejas que el Señor Jesús le hace a esta congregación. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has, ¿qué? Desmayado. Así como la recomendación que hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, que no nos cansemos hasta desmayar. Da la idea de una carrera de largo alcance, una maratón o una media maratón o 10 kilométricos, pues que casi corremos. Hasta ahí, todo va bien. Y vamos a dejar ahí por hoy. Sí, podemos dejar ahí por hoy. Porque lo próximo que vamos a ver, y usted se puede adelantar, obviamente se va a adelantar 7 veces seguidas esta semana de aquí al próximo martes, es el pero que el Señor le va a encontrar a este líder y a esta congregación de Éfeso. Y es un pero de parte de Dios. Todo eso, tan maravilloso, estaba a punto de irse al traste por el pero que sigue. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gracias por esta ejemplar congregación que, aunque tú le vas a llamar la atención más adelante, no deja de ser una gran virtud aceptar los consejos que la dedicación de ellos te brindó en su momento para adoptarla a los otros. Porque si a esos que hacen tantas cosas bien delante de ti les llama la atención, ¿cómo será a veces con nosotros que ni a los talones les llegamos con nuestra falta de dedicación y de compromiso? Por eso, mi amado Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor de parte de esta congregación local de los tesorenses, aquí en la ciudad de Medellín, en esta comuna en la que nos has plantado y en este siglo, siendo el año 2023. Amén, amén y amén.